una vez solventados los problemas técnicos de la Radio Nacional, a ver si nos podemos apañar para iniciar este encuentro así un poco más informal, que siempre es agradable, además es salir un poco de esa dinámica en la que estamos todos los días de ruedas de prensa, cantazos, que normalmente casi siempre os coge por la abundancia de las plantillas que tenéis, pues corriendo de un sitio a otro. Por lo tanto, lo primero, y como siempre, pues daros las gracias por vuestra presencia. Os he dicho muchas veces que nuestra tarea de oposición en este caso, evidentemente, es importante, es una tarea de fiscalización, pero también es una tarea proactiva, como es en este caso, pero que esa tarea evidentemente quedaría coja si no fuera gracias a vosotras y a vosotros que, a través de vuestro trabajo, llega a la ciudadanía para que la ciudadanía se forme una opinión lo más objetiva posible y, en consecuencia, pues puedan tomar no solo sus opiniones, sino sus decisiones en su momento, ¿no? Por lo tanto, creo que el trabajo de la prensa es un trabajo que no solo hay que valorar, sinceramente, sino que agradecer, reconocer y darle el valor que merece en esta sociedad en la que cada vez, por desgracia, estamos asistiendo a cómo las noticias se desvirtúan, se devalúan y se retuercen en pro de intereses espurios en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Se me oye bien? No, tengo que levantar más la voz. Bueno, el motivo de convocaros hoy aquí, que ya lo sabéis, ya lo tenéis, es precisamente en aras de esa oposición proactiva que queremos hacer, de contribuir con nuestras propuestas a fomentar ese contraste de proyectos entre el proyecto del Partido Popular y el proyecto del Partido Socialista Obrero Español en Oviedo, pues nosotros lo que queremos hacer siempre, y es evidente y es imprescindible, es saber dónde estamos, ¿no? No podemos aspirar a gobernar una ciudad si no conocemos la ciudad, si no sabemos cuáles son las preocupaciones, las necesidades, los problemas que tiene este municipio, ¿no? Por lo tanto, pues, esta es la cuarta vez creo que os convocamos. Hemos hecho en su día un informe sobre la situación del empleo en la ciudad. Hicimos otro, creo que es crítico, clave, fundamental, sobre la situación de la pobreza. Por desgracia, los datos no han mejorado mucho. Y luego hicimos uno también de valoración un poco del año, creo que fue el año pasado, un poco de valoración del año. Y en este caso, un poco lo que hemos hecho es, precisamente cuando sondeamos, cuando intentamos averiguar con distintos métodos demoscópicos cuáles son los principales problemas de la ciudadanía, porque lógicamente para trabajar y para hacer propuestas también tienes que saber, como os decía antes, no solo dónde estás y a quién te diriges, sino cuáles son los principales problemas que la ciudadanía espera que desde el ámbito político se aborden, pues en todas las encuestas aparece como primer punto de preocupación la vivienda. Creo que, o si no, los que tenemos hijos, sobrinos, hermanos, primos o nosotros mismos, somos conscientes plenamente de la dificultad que hoy en día ofrece el acceder a una vivienda, tanto no solo ya en compra, sino en alquiler, ¿no? Estamos viendo situaciones pues, que casi pertenecen a capítulos del Nodo o películas de estas de los años 50, en las que veíamos cómo se compartían habitaciones con derecho a baño y, bueno, pues que nos parecían situaciones que habían quedado en un pasado muy lejano, en blanco y negro, y que, sin embargo, estamos viendo cómo en muchas zonas de la ciudad se están repitiendo, ¿no? Por lo tanto, la vivienda, sin lugar a dudas, es el primer peldaño de cualquier proyecto de vida. Tal es así que sin vivienda no hay emancipación, no habría posibilidad de tener la más mínima estabilidad familiar, no hay integración tampoco para aquellos que llegan a Oviedo buscando nuevas oportunidades en su vida de construir un nuevo futuro, y sin embargo, en Oviedo cada vez son más los vecinos y vecinas que sienten que ese peldaño se les aleja, que esa escalera se les hace más empinada. Y ahí los datos son bastante contundentes. En los últimos 3 años, por ejemplo, en Oviedo se ha vivido el mayor aumento de precios de vivienda de toda la historia reciente del municipio. El precio medio de compra en 2021 alcanzó los 2.021 euros por metro cuadrado en enero de 2026.
mientras que el alquiler superaba ya los 11 euros por metro cuadrado, con subidas interanuales que están por encima de un 10% en muchos barrios. Es un crecimiento muy superior a la evolución de los salarios y, evidentemente, también muy superior a la evolución del IPC acumulado. Y esto, además, ocurre mientras la oferta se reduce. Oviedo perdió en 2025 aproximadamente un 21% de viviendas disponibles para alquiler, una de las mayores caídas de toda España. Es decir, hay menos pisos disponibles y esos pisos disponibles son más caros. Estamos, por lo tanto, como se podría decir, ante una tormenta perfecta. ¿Y quiénes lo están sufriendo? Pues quienes lo están sufriendo son principalmente los jóvenes, las familias trabajadoras y la población que especialmente vive de alquiler. Hoy, una pareja joven con empleos normales tiene enormes dificultades para alquilar un piso sin destinar una parte que sea desproporcionada de sus propios ingresos. Y muchas personas se ven obligadas, además, como os decía el ejemplo que os ponía antes, a compartir vivienda o alquilar habitaciones a precios que están absolutamente desorbitados. Según los datos de este estudio que hemos compartido con vosotras y con vosotros ahora, hay entre 15.000 y 16.000 personas que viven en Oviedo, que quieren vivir en Oviedo y que no encuentran dónde vivir en este momento. Existe ahora una demanda sin cubrir de más de 7.000 viviendas. El informe que os hemos puesto a disposición ahora señala también algo especialmente preocupante. En abril del 26 había en Oviedo casi tantas habitaciones en alquiler como viviendas de larga estancia disponibles. El mercado, por lo tanto, se está fragmentando y se está precarizando. La vivienda, y en esto creo que coincidiremos todos, en ningún caso debe convertirse en un lujo de unos pocos ni en un negocio sin límites para nadie. Debe seguir siendo lo que es, un derecho y un elemento básico que contribuye a la necesaria y obligada cohesión social. Durante los últimos años, especialmente desde 2022, nuestra ciudad ha experimentado un incremento extraordinario de la presión sobre el mercado residencial. La compraventa de viviendas ha aumentado cerca de un 80%. La población vuelve a crecer después de años de estancamiento, impulsada especialmente y fundamentalmente por la llegada de nuevos residentes. Y la oferta de vivienda disponible no está siendo capaz de responder a este aumento de la demanda. Esto significa algo muy concreto. Significa que miles de personas tienen cada vez más dificultades para acceder a ese bien básico, a ese derecho que es la vivienda. Significa que nuestros jóvenes retrasan su emancipación porque no pueden asumir los precios disparatados que en este momento se encuentran cuando quieren acceder a una vivienda. Significa que muchas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos al pago del alquiler o a una hipoteca. Y significa también que determinados colectivos, especialmente aquellos que tienen unas rentas más bajas o quienes llegan por primera vez a la ciudad, que vienen a contribuir con su trabajo al crecimiento del municipio de Oviedo, encuentran enormes obstáculos para desarrollar su proyecto de vida legítimo, deseable, en este municipio de Oviedo. Y lo más preocupante es que las tendencias apuntan a que el problema ni se está corrigiendo ni se va a corregir por sí solo. Y aquí llegamos a una de las grandes carencias que señala el estudio: la práctica inexistencia de una política de vivienda en Oviedo. Oviedo es una excepción entre las grandes ciudades españolas, mientras ayuntamientos como el de Bilbao, Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla o Zaragoza han construido durante décadas parques públicos de vivienda capaces de invertir en el mercado y ofrecer alternativas asequibles. Oviedo carece prácticamente de un parque municipal de vivienda propio. La vivienda pública existente depende prácticamente y exclusivamente del Principado y de Vipasa. El esfuerzo municipal es residual. De hecho, el número de viviendas públicas que dispone en este momento el Ayuntamiento de Oviedo es 7, no 70 ni 700, 7.
Y eso, evidentemente, lógicamente, tiene consecuencias. Cuando los precios se disparan, cuando aumenta la exclusión residencial o cuando las familias tienen dificultades para acceder a la vivienda, el ayuntamiento no tiene capacidad para ofrecer instrumentos que puedan actuar y corregir esta situación. Por eso creemos que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en las políticas de vivienda en nuestro municipio. La vivienda en Oviedo y en cualquier otra ciudad es, evidentemente, y esto no es ningún misterio, es un problema complejo. No podemos conformarnos con una oficina temporal que asesora a personas que quieren compartir bajos o convertir bajos en viviendas turísticas, ni con la promesa, cuyo cumplimiento desconocemos por completo, de construir 300 viviendas, lo cual sería una gota en el océano, cuando hacen falta más de 7.000. Nosotros creemos que la política de vivienda debe situarse absolutamente en el centro de la acción municipal. El ayuntamiento tiene que intervenir ya. Debe poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar que miles de personas se puedan ir quedando atrás. Hay actuaciones que pueden adoptarse de forma inmediata. Las zonas de mercado residencial tensionado no son una herramienta perfecta, pero sí pueden ayudar mucho y proteger a muchas familias cuando tengan que renovar sus contratos de alquiler. Las protegerán frente a incrementos de renta que ya superan el 10, el 12 o incluso el 16%. Es una medida que debería ponerse en marcha cuanto antes. Por eso volvemos a insistir a la Consejería de Ordenación del Territorio para que actúe de una vez. Es la administración competente, evidentemente, para declarar estas zonas y, sin embargo, siguen sin hacerlo, pese a que los datos acreditan claramente la gravedad del problema. El rechazo y la inacción de Izquierda Unida en este aspecto son, a nuestro juicio, realmente incomprensibles. No entendemos la posición de quienes defienden la declaración de zonas tensionadas en otras ciudades, pero en Oviedo se resisten a hacerlo. No se puede defender una herramienta como útil en unos municipios y bloquearla en otros por razones de conveniencia política, y es que resulta difícil, como comprenderéis, no relacionar esta pasividad con el pacto que mantienen con el gobierno del Partido Popular en Oviedo. Un acuerdo que parece haber pesado más en la necesidad de dar respuesta a una emergencia habitacional que afecta cada vez a más vecinas y vecinos, evitando una decisión que otras ciudades, de hecho, han impulsado ya con total normalidad. También creemos que es imprescindible regular las viviendas turísticas. Oficialmente existen unas 1.200 viviendas de este tipo en Oviedo, al margen de muchas otras que están fuera del circuito legal, ¿no? Que hay no pocas. Puede parecer, estas 1.200, un porcentaje reducido, pero representa una parte importante del parque residencial que desaparece del mercado de alquiler convencional. De hecho, si esas viviendas regresaran al mercado residencial, podrían dar respuesta por sí solas a uno de cada siete demandantes de vivienda en la ciudad. Hay que regularlas y evitar, además, su concentración en determinados barrios, como parece que está sucediendo. Cuando las viviendas turísticas se acumulan en unas pocas zonas, contribuyen a la gentrificación y encarecen el conjunto del mercado residencial del entorno. Debemos actuar, se puede actuar también, desde la política fiscal. La legislación permite gravar las viviendas vacías, especialmente cuando pertenecen a grandes propietarios. Es necesario desincentivar la especulación y, al mismo tiempo, es necesario destinar los recursos obtenidos a combatir los problemas que generan las viviendas vacías y la presión sobre el mercado inmobiliario. Pero junto a las medidas fiscales, que por sí solas no serían suficientes, también hacen falta incentivos. Hay que impulsar la rehabilitación de edificios, viviendas y barrios enteros, aprovechando todas las líneas de financiación que tengamos a nuestra disposición, incluidas, por supuesto, las ayudas europeas que tan buenos frutos están dando. En Ventanielles, por ejemplo, estamos a punto de concluir la rehabilitación de 122 viviendas, pero debemos ser mucho más ambiciosos. No podemos quedarnos en un dato que nos sirva para cubrir otras miserias. 122 viviendas, evidentemente, son claramente insuficientes.
Necesitamos también disponer de información rigurosa y actualizada. Por eso proponemos la creación de un observatorio de la vivienda, si es necesario, en colaboración con la Universidad de Oviedo, que permita conocer con precisión el número de viviendas disponibles, las que están en rehabilitación, la demanda existente y cuál es la evolución real del mercado. Y, por supuesto, necesitamos construir vivienda, evidentemente. Necesitamos también que el Ayuntamiento, ¿por qué no?, construya, rehabilite edificios para destinarlos al alquiler asequible y promueva directamente nuevas viviendas, cosa que no sería inventar la pólvora porque muchos otros ayuntamientos se está haciendo. Y para ello hace falta suelo. Hace 20 años que no se aprueba un solo plan en esta ciudad. 20 años. Y no se aprueban porque el actual Plan General, cuya revisión venimos reclamando desde hace mucho tiempo, es una herramienta absolutamente agotada. Un instrumento que fue concebido para un tiempo irreal, para otro tiempo ya lejano, que favorece la especulación y que hoy está bloqueando de forma absoluta el crecimiento de Oviedo. No existen constructoras ni promotoras en Asturias, mucho menos en Oviedo, con capacidad para desarrollar de una sola vez enormes bolsas de suelo urbanizables, como es el caso de la Lloral, con capacidad para 1.800 viviendas, el Palais, con 1.100 viviendas previstas, Ciudad Jardín, con cerca de 1.500, el Plan Especial de la Tenderina, con 1.600, o el famoso Rayo Mercadín, con otras 1.000. Necesitamos, por lo tanto, creo que es un momento importante y urgente de replantear el modelo de vivienda en el municipio. Hay que revisar el plan en profundidad y sustituir esos grandes desarrollos por actuaciones más pequeñas, viables, de mayor densidad urbana y que puedan ser digeridas de forma inmediata por promotores. Queremos barrios que sean ciudad y no simple dormitorio. Barrios con servicios, equipamientos, comercio de proximidad y transporte público, no caer en el riesgo de poder construir guetos. Y debe terminarse además con la práctica de monetizar los aprovechamientos urbanísticos. No queremos que los promotores paguen el 10% de aprovechamiento que corresponde al ayuntamiento. Queremos que lo entreguen en vivienda. Queremos que en una promoción de 100 viviendas el ayuntamiento obtenga 10 para destinarlas al alquiler asequible y de esta forma ampliar el parque público de vivienda municipal. Evidentemente no pretendemos tener todas las respuestas, tampoco somos conscientes, no existen soluciones mágicas, pero sí sabemos una cosa con absoluta certeza: la inacción no es una opción. Si seguimos haciendo lo mismo, los precios seguirán creciendo, la oferta seguirá reduciéndose y cada vez más personas quedarán fuera del mercado residencial. Oviedo merece tener una política de vivienda a la altura de los grandes desafíos que como municipio tenemos por delante. Una política basada en los datos, no en el humo y en las infografías. Una política basada en una planificación seria y rigurosa. Una política basada en una colaboración leal y real entre administraciones. Y sobre todo, una política basada en la convicción de que la vivienda digna no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una oportunidad al alcance de toda la ciudadanía. Ese es el compromiso que desde el Partido Socialista Obrero Español de Oviedo, desde este Grupo Municipal Socialista, asumimos. Y ese es el debate que hoy queremos abrir en Oviedo, porque desde luego la vivienda, como os decía al principio, es un problema de primera magnitud y si algo tenemos que hacer desde la política es presentar soluciones, ofrecer soluciones a esos problemas que nos preocupan a la ciudadanía y de forma muy especial a aquellos que necesitan, que están esperando que la política resuelva sus problemas. Lo contrario, sabemos a lo que conduce, no a la melancolía, a opciones que estén cuestionando permanente la democracia porque consideren que la democracia no es capaz de resolver sus problemas. Gracias.